Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera o reflexiona lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Dios y Padre nuestro, Señor, nosotros te pedimos de una manera especial que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres por medio de tu palabra. Aleluya. Que tu palabra, Señor, como acabamos de leer, traiga entendimiento y revelación, Señor. Que tu palabra abra nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que nosotros como pueblo tuyo podamos alcanzar y acceder, Señor, a muchas más cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? A lo largo de este mes vamos a estar hablando del discipulado, que es el propósito donde enseñamos que es necesario que nosotros como gente que ha creído en el Señor también podamos crecer, madurar y desarrollarnos espiritualmente. Y Pablo le escribe esta segunda carta que, como alguna vez explicábamos, esta segunda carta son como las últimas palabras de alguien que quiere dejarle dicho a una persona que ama mucho lo más importante que se puede decir. Porque ese es el contenido de esta carta. Es que Pablo escribe aquí a su hijo espiritual lo más importante que tenía para decir. ¿Sí? Porque Pablo estaba pronto para morir, estaba preso cuando escribe esta segunda carta. Entonces escribe, abre su corazón y escribe a su hijo espiritual aquello que para él era lo más importante. Y le dice Pablo a su hijo espiritual que se pueda esforzar en la gracia, Y sabes, parece esto una contradicción porque gracia significa favor inmerecido de Dios. Gracia significa algo que recibimos gratuitamente de parte de Dios. Y sabes, una de las cosas que comenzamos a experimentar en nuestro caminar con el Señor, en este descubrir de la gracia de Dios, es que cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor, habrá muchas cosas que nosotros no podíamos hacer por nuestra fuerza. Habrá aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, que nosotros no podíamos cambiar. Muchos de nosotros podemos darle testimonio. Decíamos, no, esto no lo voy a poder cambiar, esto es difícil para mí, porque yo soy así, yo no tengo fuerza, yo no sé. Y comenzamos a ver cómo la gracia, y lo explico, las fortalezas, las fuerzas del Señor vinieron a nuestra vida y nosotros comenzamos a tener victoria en ciertas áreas de nuestra vida, porque justamente comenzó a operar en nosotros, no nuestras fuerzas, sino la gracia de Dios, no nosotros, sino Dios
un hombre quería emprender un gran viaje en barco, sí, un viaje bastante largo. Entonces él había preparado una bolsita con algunos pedazos de pan, algunos pedazos de queso, o sea, asegurándose el poder tener comida para ese largo viaje. Subió al barco y pasaron los días, le sacaba de esa bolsita un pedacito, un menú de pan, un pedacito de queso y así, al punto de que ya verdad el pan estaba demasiado duro, el queso estaba feo, ya que tenía feo sabor. Sin embargo, él sacaba de aquí un poquito y comía. Y dice este relato que alguien de la tripulación pasó por allí y lo vio a él sentado en un rincón del barco comiendo de esa comida que ya prácticamente, de ese pan y ese queso que estaba mal estado. Entonces le pregunta a la persona de la tripulación, dice, ¿qué hace usted ahí en este rincón? Dice, no, yo sencillamente estoy comiendo de esto que tengo aquí en la bolsita, ya queda muy poco. Y dice, pero ¿acaso usted subió al barco sin su pasaje? No, yo saqué, dice, debidamente mi pasaje, por eso estoy viajando en el barco. Mire, dijo esta persona de la tripulación, yo quiero que usted sepa que si usted pagó el pasaje, usted tenía derecho a una cama donde dormir durante todas las noches, y usted tenía derecho también a sentarse a la mesa con toda la gente que pagó su pasaje. O sea que el pasaje que usted pagó le daba derecho a todas estas cosas. Aquí viene la explicación del sentido de esto. ¿Sabe? Nosotros fuimos salvos por medio de la gracia. Sí, o sea, no es algo que hicimos nosotros, sino que realizó Cristo cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. O sea que el pasaje lo pagó Jesús. O sea que el boleto para el viaje lo pagó Jesús. Eso significa que todos los que estamos aquí tenemos el pasaje pago, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Pero, ¿sabes? Nuestra ignorancia espiritual puede hacer que el viaje que vamos a hacer a lo largo de esta vida lo pasemos comiendo algunos menús, careciendo de algunas cosas, sufriendo derrotas, o vamos a hacer este viaje experimentando la plenitud de la gracia, del poder de Dios sobre nuestra vida y alcanzando cosas que no pudiéramos alcanzar de ninguna manera con nuestras fuerzas, porque en esto opera la gracia de Dios. La gracia de Dios es para llevarnos más allá, más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo, cuando dice fuerzas de la gracia de Dios, le estaba diciendo, tienes que descubrir que hay más de parte de Dios, hay más recursos, hay fuerzas para que puedas ir más allá de tus propias fuerzas. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo hace una oración. Dice, Pablo que oraba por la iglesia. Y no oraba para que la iglesia reciba algo nuevo de parte de Dios. Escuche. No oraba para que la iglesia reciba algo nuevo. Para que reciban algo que no tenían. Sino dice, oraba para que recibieran, ya conmigo, para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en lo que ya Dios les había dado en Jesucristo. Para que se les... A ver, es como si yo no veo esta copa de agua, si yo no veo, yo no puedo tomar del agua, no puedo disfrutar del agua, no puedo refrescarme. Si no la veo, yo puedo alcanzarla y yo puedo recibir el beneficio de beber de esta copa de agua. Eso es lo que Pablo decía. Ustedes, no es que la copa no está, no es que el agua no está, no es que los recursos no están, sino que ustedes tienen que recibir mayor revelación y sabiduría para que vean lo que ya tienen en Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Luego dice, porque Pablo
Pablo le dice de que se esfuerce la casa porque le iba a comentar conmigo, le iba a comentar una gran tarea. Le iba a comentar una gran tarea. Qué bueno es entender, y cuesta eso a veces entender, que en el momento que yo conozco al Señor, a mí se me encomienda de parte de Dios una gran tarea. ¿Sabes? Nosotros tenemos que revertir esta postura que a veces tenemos en la iglesia de tener una actitud pasiva, donde estamos como espectadores de lo que hace alguien aquí en el público. Escuchen, lo tenemos que revertir esto. Dígale a su hermano, lo tenemos que revertir. Y hermanos, se los digo desde mi corazón. Lo tenemos que revertir. Porque a mí me preocupa ver que cuando se está orando y ministrando las necesidades, algunos han sentado a ver como que pase el rato para después ver qué es lo que somos. ¿Sí? Vamos a tener que revertir esa postura de venir a la iglesia como un espectador, como un espectador. Yo tengo que saber, diga conmigo, yo tengo que saber que me ha sido encomendada una tarea. Me ha sido encomendada una tarea. Me ha sido encomendada de parte de Dios una tarea. Y sabes, la primera tarea que yo tengo es aprender. La primera tarea que tengo es aprender. Yo tengo que aprender para poder crecer justamente, para poder descubrir, para poder ver lo que no veo, para poder entender lo que no entiendo. ¿Sí? Yo tengo que aprender. Esa es mi primera tarea. Y por supuesto, invitarme a alguien que pueda enseñarme. Yo tengo un dicho que dice, dime con tirada y te diré quién eres. ¿Sabes? La gente que nosotros buscamos oír, también habla de nosotros. Si uno se junta con un chuma, a ver, ¿será chuma el otro solamente? ¿O no? ¿Será chuma el otro? No, que se junta con un chuma también. El que se junta con un chismoso también. Y el que se junta con alguien que se ministra palabra, es porque alguien quiere aprender y se enseña la palabra. Si no te juntas con alguien que ora, porque le dice esa persona te enseña a orar, entonces también eso habla de tu vida, de que estás queriendo comprender y queriendo ser enseñado. Amén. Y le dice Pablo, y vamos a echar el fino en estos versículos, es decir, que aprendamos a saborear la palabra. Este va a ser un año donde vamos a aprender mucho palabra de Dios. Vamos a aprender mucho palabra de Dios. Amén. Lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos. ¿Sabe qué significa eso? Pablo era un maestro. Pablo era un maestro. Y lo que Pablo decía, escuchen, no es que se llevaba a la gente, ¿sí? Sino que Pablo abiertamente, ¿sí? Enseñaba y ministraba la, porque él dice, lo hice yo, me hablé, lo que has oído de mí, que hablé delante de muchos testigos, delante de mucha gente. Ahora, que mucha gente